infecciones intrahospitalarias. Cuando uno va a un hospital y vas como paciente, decís, ¿no me pescaré algo? Y entonces... Y bueno, y se define como infección intrahospitalaria a quien ingresa al hospital, al que presenta una infección una vez que ingresa al hospital, ¿sí? Que no la venía padeciendo antes o que no estaba en periodo de incubación antes. También se dice que, según la Organización Mundial de la Salud, el personal de salud que trabaja en el hospital puede tener infecciones intrahospitalarias también. Y te voy a dar un dato de color. A ver. Hasta se empezó a hablar de las infecciones intrahospitalarias a partir del siglo XIX, porque antes no entraba, era inadmisible pensar que el médico, que era el sanador, podría llegar a propagar una infección. Pero puede. Pero puede, y ahora se habla, y ahora es un problema para la sanidad y para la salud pública. ¿Por qué? Porque quien padece una infección intrahospitalaria se estima que puede tener entre 5 y 10 días más de internación. ¿Y eso qué lleva? A que se gaste muchísimo más en métodos diagnósticos y en tratamientos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es quiénes son los que mayor probabilidades tienen de tener una infección intrahospitalaria. Perfecto. Son los lactantes o los neonatos. ¿Ancianos? Los ancianos, por supuesto. Siempre son el grupo que se lleva la peor parte. Los inmunosuprimidos o los que tienen problemas de inmunidad y quienes más se los invade durante la internación. Es decir, a quien se le pone una sonda vesical, a quien se le pone una vía, a quien se le pone ventilación mecánica. ¿Hay virus, bacterias y hongos que en el hospital se fortalecen? ¿Generan una tolerancia a los antibióticos antivirales? Totalmente. ¿Y qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Los gérmenes que hay en el hospital en general son más resistentes a los antibióticos, porque uno en el hospital usa de por sí antibióticos. Por eso muchos hospitales, ¿qué hicieron? Generaron lo que se llama control o antibióticos de alto costo, antimicrobianos de alto costo. ¿Para qué? Para tratar de disminuir el espectro de los antibióticos que se utilizan en el hospital y así generar menos resistencia, porque la resistencia a los antibióticos va a ser un problema muy grave de salud pública en un tiempo. Ya hay algunos patógenos a los que cuesta mucho tratar con los antimicrobianos conocidos por el momento, y de hecho hay algunos que son totalmente resistentes. Y esto en algún momento va a ser una nueva epidemia. ¿Qué se puede hacer o qué están haciendo los hospitales para bajar esas tasas de infección? Primero se está poniendo comité de control de infecciones en todos los hospitales. Hay enfermeras que están profesionalizándose en el control de infecciones. Entonces son quienes están al lado de el resto del personal de salud para comprobar que se estén lavando las manos antes y después de revisar a los pacientes, que usen el adecuado equipo de protección antes de intervenir a un paciente, y esto minimiza mucho la limpieza del mobiliario, todo eso minimiza muchísimo las infecciones. O sea, que vayan con tranquilidad y confianza. Que vayan con tranquilidad y confianza es muy importante, pero también es importante decirle a la gente que tienen que ir con tranquilidad y confianza si es que necesitan ir al hospital. Si no necesitan ir al hospital, siempre es mejor el consultorio particular de su médico o el centro de atención primaria, donde no hay pacientes gravemente enfermos. Perdón, Barbie. Otro tema que ahora que decís al consultorio de su médico. En las salas de espera, cuando vamos a los médicos y están llenas, ¿podemos pescarnos algo? ¿Podemos pescarnos algo? Todo puede ser, sí, puede ser. La verdad es que si uno también lleva... en el supermercado. También, en el subte. O en la cancha de River. Transporte público. Yo creo que esa fue una de las cosas buenas que aprendimos en la pandemia, y Roberto por ahí lo puede decir. Hay muchos pediatras, por ejemplo, que lo más común es la sala de pediatría, que esté llena, pero ya sé porque es lo que me lo estás preguntando, que por ahí ponen turnos para niños sanos y por ahí otros turnos para los niños enfermos. Y esto se aprendió mucho en la pandemia. La verdad es que alguna cosa buena nos tenía que dejar la pandemia.